Comencemos hablando de rayo. Vamos primero a su definición. Un rayo es una línea con un punto de inicio, pero sin punto final. Esto quiere decir que si no tiene punto final, se extiende al infinito. Veamos algunos ejemplos. Tenemos un punto de inicio, que es el punto F, y cuando miramos hacia el otro extremo, vemos un símbolo de la puntita de la flecha que nos dice que esa línea va a continuar hasta el infinito. Este sería el rayo, si lo vamos a nombrar, FH, y le escribimos el símbolo de rayo, que es este que te muestro. Cuando nosotros nombramos un rayo, siempre la primera letra que escribimos va a ser la letra que corresponde al comienzo del rayo. El comienzo del rayo es este puntito de aquí. Puede el rayo estar en distintas direcciones, como por ejemplo estos que ves aquí. Este rayo es el rayo JK, tiene comienzo y se extiende al infinito porque tiene esta flechita en el extremo. Si lo vamos a nombrar, lo nombramos. Primero escribimos la letra que corresponde al inicio, al comienzo, donde está el extremo, J, y después la segunda letra que se escribe es la que está en la flechita, que es K. El rayo puede estar hacia abajo, puede estar mirando hacia la izquierda, hacia la derecha, en cualquier dirección. Bien, quise ponerte varios ejemplos para que no pienses que el rayo necesariamente está en esta forma. Y este ejemplo, este es el rayo que comienza en N, pasa por el punto A y continúa hasta el infinito. Cuando yo voy a nombrar este rayo, yo escribo primero la letra N, porque ese es el comienzo del rayo. Si el estudiante escribe AN, aunque escriba el símbolo bien, el ejercicio está incorrecto, porque del punto A hasta N no hay ningún rayo. Del punto A hasta el punto N, lo único que hay es un segmento. Así es que recuerda que siempre lo vas a nombrar primero por el extremo. Ángulo. Son dos segmentos que se unen en un punto llamado vértice, como este que te muestro aquí. Estos dos que ves aquí en verde son los dos segmentos. Y ellos se unen en este punto y a este punto le llamaremos vértice. El ángulo es el espacio que se forma de aquí hasta aquí. Ese es el ángulo. Puede estar de distintas formas, pero vamos a ver cómo lo nombramos. Vamos a ver cómo nombramos un ángulo. Tenemos aquí el vértice, que no podemos olvidarnos de que en el punto donde se unen se llama vértice. Cuando nosotros vamos a nombrar este ángulo, vamos a usar estas tres letras que representan estos tres puntos. Y como representan puntos, se escriben en letra mayúscula. Primeramente vamos a escribir el símbolo de ángulo. Escribimos las tres letras que representan el ángulo, teniendo mucho cuidado de que la letra del medio sea la letra del vértice. Así es que este ángulo es el ángulo YXZ, o yo pudiera decir también que es el ángulo Z, la X que corresponde al vértice XY. Las letras que están a los lados yo las puedo intercambiar. La Z la puedo poner al principio, pero lo que no puedo cambiar es la letra del medio. La letra del medio tiene que ser el vértice. Veamos otros ejemplos.
Te muestro. El ángulo también puede estar representado de esta forma, que a veces en lugar de colocarle los dos segmentos, le ponen aquí dos rayos. No importa, también es un ángulo porque desde A hasta C es un segmento. Y a veces, no te acostumbres que todo el tiempo va a ser así, a veces puede estar representado de esta manera. Vamos a nombrar este ángulo. Para que no cometamos errores, primero la letra del vértice yo la escribo primero, que va ahí. Y luego escribo A o B a los lados. O puedo escribir la letra del medio otra vez, la B al frente y la A al final. No importa si escribo la A al principio o la escribo al final. Pero si la letra del vértice no está en el medio, el ejercicio está incorrecto. Ejemplo, si yo digo, este es el ángulo ABC, pues ese ejercicio está incorrecto, porque de A hasta B no hay ningún segmento. B, que está en la posición del medio, no representa el vértice, así es que esto está incorrecto. Recordemos que cuando vamos a nombrar ángulos, lo más importante es que la letra del centro representa el vértice. Y el ángulo puede estar en cualquier posición. Puede estar mirando hacia allá, como este, o puede estar mirando hacia allá en distintas posiciones. Vamos a medir una línea recta. Pero antes quiero aclararte lo que es una línea recta. La posición de una línea no le afecta para que sea una línea recta. Puede estar de forma horizontal, inclinada hacia un lado o hacia el otro. Puede estar escrita en forma de segmento o puede estar escrita en forma de recta, con estos símbolos en los extremos. Puede ser vertical, pero como ves, si le pongo la regla, son líneas rectas, no están torcidas. Así es que la posición no interviene para yo definir una línea recta. Cuando no son líneas rectas, cuando están así arqueadas, torcidas o mal dibujadas, pues ahí no son líneas rectas. Bien, vamos a medir una línea recta. Tengo trazada una línea a la que le coloqué un punto en el centro solamente para dejarme llevar para poder medirla. Vamos a medir esta línea recta con un transportador y el transportador usualmente tiene en el centro una crucecita o un puntito o dos líneas que se tocan. Ese centro de ahí lo vamos a colocar en ese punto que yo puse. Esta línea que está aquí, que está borrosa porque esta regla la he usado mucho para dar clases. La seguiremos usando. Esta crucecita del centro va en ese punto. Esta línea azul, que es la que vamos a medir, va alineada con esta que ves aquí. Y también va alineada con este cero que ves aquí. O sea que si yo la pongo así como la estás viendo aquí, está incorrecta. Esa línea tiene que estar alineada. Y cuando yo voy a medir, yo voy a comenzar a medir por donde dice 0, porque yo empiezo a contar 0, 1, 2, 3, o 0, 10, 20, 30, 40. Yo no voy a empezar por este lado, porque en este lado la regla tiene 180. O sea que puedes medirla por acá, siempre y cuando aquí tu regla comience con 0, pero la mía comienza acá. Tengo 0, 10, 20, 30, 40, 50 y continúo. Y cuando llego
doy toda esta vuelta hasta llegar aquí, a esta línea. Cuando doy toda esa vuelta me doy cuenta de que llega a 180. Quiere decir que todo esto mide 180 grados. Esa línea tiene una medida de 180 grados. No importa si la línea que vamos a medir, es vertical, hacemos lo mismo. Colocamos el transportador correctamente, alineamos la línea que vamos a medir con el cero, con la línea del cero, y alineamos en este otro lado. Nos damos cuenta de que esta línea está alineada con nuestra línea que vamos a medir. No puede estar así, fíjate, mira cómo la tengo. La tengo incorrecta. Tiene que estar alineado. Vuelvo a medir. Voy de cero, voy por aquí, por aquí, por aquí, todo esto, y me doy cuenta que llega a 180. Otra vez mide 180 grados. Y no importa si está inclinada, me va a pasar exactamente lo mismo. Cuando vuelva a medir, me va a medir 180 grados. Bien, así es que una línea recta siempre medirá 180 grados. Par lineal. Un par lineal son dos ángulos adyacentes cuyos lados que no son comunes forman una línea recta. Vamos a ver qué es adyacente. Adyacente, uno al lado del otro. Tenemos este ejemplo, al cual no le he puesto letras de ninguna clase, porque lo único que quiero es enfatizar lo que es un par lineal. El ángulo 1 y el ángulo 2 forman un par lineal. Están uno al lado del otro. Y este lado es el lado común para ambos. Este lado es el lado del ángulo 1, pero también es el lado del ángulo 2. El ángulo 1 y el ángulo 2 forman un par lineal. Están sobre una línea recta. Vamos a ver otros ejemplos. Para que dos ángulos formen un par lineal, no necesariamente tienen que estar en la parte de arriba de la línea recta. En el ejemplo 1 vemos que la línea es horizontal y que el ángulo 1 y el ángulo 2 comparten este lado. Por lo tanto, el ángulo 1 y el ángulo 2 forman un par lineal. Pero en el ejemplo 2, la línea recta está arriba y los ángulos están abajo. También forman un par lineal porque ellos están sobre una línea recta, o sea que esta línea compone al ángulo 1 y al ángulo 2. Puede estar inclinada hacia un lado, después que tenga la línea recta y tengo un ángulo aquí y otro acá que comparten ese lado común. Estos dos son un par lineal y puede estar así, como el que vemos aquí, el ejemplo número 4. O sea, que cualquiera de estos que vemos aquí y muchos ejemplos más, estos son solo 4, pero hay muchísimos más ejemplos. Lo que tienes que fijarte es que haya una línea recta y que tengan un lado en común para que formen un par lineal. Veamos a ver una característica especial que tiene un par de ángulos que forman un par lineal. Entonces, cuando sumamos las medidas de los ángulos que forman un par lineal, nos dará siempre 180 grados, como en este ejemplo. Este ángulo mide 60, este ángulo mide 120. Cuando lo sumo me va a dar 180 grados. Siempre que tengamos dos ángulos que formen un par lineal, siempre la suma de sus medidas será 180 grados.
Veamos algunos ejemplos. Aquí te dejo algunos ejemplos para que tú investigues si estos ejemplos forman un par lineal. ¿Cómo lo sabes? Suma sus medidas y si las medidas te dan 180, pues ese par de ángulos será un par lineal. Eso te lo dejo para que lo practiques en casa. Finalmente, vamos a algunos ejercicios para hallar la medida del ángulo que falta. Cuando tenemos un par lineal y nos dan la medida de un ángulo, pero no sabemos la medida del otro. Si oyes un ruido raro de fondo, es que está lloviendo. El video la maestra lo hace en pedazos y lo une y se hace distintos días. Y hoy decidió llover y no puedo detener el video, tengo que realizarlo para poder publicarlo. Así es que escuchamos el ruido de fondo de la lluvia. La medida del ángulo ABC es 23 grados. Lo escribimos de esta manera. Pero en matemática, esta frase de aquí la sustituimos por una M cursiva. Aquí dice, la medida del ángulo ABC es 23 grados. ¿Cómo sabemos, cómo vamos a averiguar la medida del ángulo CBF? ¿Cuál es el ángulo? CBF. Esta medida que está aquí. Bien. Si ves esto aquí, fue que ya grabé el video, pero quedó mal y lo tuve que volver a grabar. Continuamos. El ángulo ABC más el ángulo CBF, este ángulo más este, me tienen que sumar 180 grados. Hay una medida que desconozco. ¿Y cómo investigo esta medida que está aquí? Restando. Resto 180 menos 23, reagrupo correctamente y me da 157. Entonces, la medida de este ángulo es 157 grados. Luego de haber hecho esta resta, si yo quiero verificar si yo hice el ejercicio correctamente, pues yo sumo la medida de este ángulo más la medida de este y me da 180. Si eso es así, mi ejercicio está correcto. Entonces, la medida del ángulo CBF es 157 grados. Y aquí sí que le escribo el símbolo. Cuando yo estoy haciendo cómputos, puedo omitir el símbolo de grados. Pero una vez voy a escribir la respuesta, tengo que escribirle el símbolo. Veamos el último ejemplo. Este ángulo mide 79 grados. ¿Cómo nombro este ángulo? Pues este es el ángulo RSTOTSR. La medida del ángulo TSR es 79 grados. Que esto que está aquí. Tengo que este ángulo y este que está aquí forman un par lineal. Si forman un par lineal, ambos deben sumar 180. Tengo que investigar cuánto mide este ángulo TSV o VST. ¿Cómo lo investigo? Restando 180 menos el ángulo que tengo, reagrupo correctamente, resto y me da 101. Esto es que la medida del ángulo TSV es igual a 101 grados. Y de esa forma nosotros averiguamos la medida del ángulo que nos falta cuando tenemos un par lineal.